Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas. Voy a ceder mi espacio al compañero José Ramírez. Gracias. Diputado José Ramírez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, compañero diputado Hernández. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica, compañeras diputadas, compañeros diputados. Recientemente, un poco en la línea que hablaba el compañero, estuve analizando la posición del movimiento libertario, que como dice el compañero la traba en el tema de defensa de la dignidad humana, del agua y el derecho de nuestro pueblo de Costa Rica a que esté por encima de cualquier otro uso, su acceso para consumo humano. Y estaba analizando el acta número 76 del 2 de octubre del 2013, donde la exdiputada Mireya Zamora hablaba sobre el tema y sinceramente no se entendió la posición, sumamente confusa, no pude entender. Sin embargo, cuando llegó la posición en el acto 83 del 16 de octubre del 2013 del diputado Ernesto Enrique Chavarría, que tampoco es muy claro en todo, pero hay un párrafo que creo que resume la posición y dice que lo siguiente, cito textual: es muy sensible querer estatizar el agua cuando nosotros, los libertarios, creemos en que debe haber injerencia privada para la explotación del agua sin perjudicar el aspecto de la parte de libertad que tienen las personas o los humanos al acceso al agua potable. Ojo esa frase. Pero yo he intentado acá fundamentar la posición. Y si ustedes revisan con cuidado los documentos que yo he podido, o las posiciones que yo he traído acá, lo que trata es de hablar desde el punto de vista de jurisprudencia y demás, la importancia que tiene el declarar el acceso al agua como un derecho humano. Pero también advertir que los especialistas indican que hay partidos políticos que van en vías de extinción. Y esos partidos, algunos de ellos son los que están representados en este Parlamento. Las comunidades en todos los 81 cantones se están organizando y van a defender el acceso al agua, cueste lo que cueste, y hay que ponerle atención a eso, porque depende de la decisión que nosotros tomemos en este plenario, vamos a permitir que el pueblo esté tranquilo o vamos a ceder al pueblo que tome en sus manos el orden de este país. En ese sentido quisiera seguir sumando a los elementos que yo he traído acá al plenario. En lo siguiente, esta semana estuve estudiando un informe de la Contraloría, un informe que se llama La suficiencia de los mecanismos implementados por el Estado para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico. Es del 14 de mayo del 2014, tiene apenas 2 meses de haber salido. Las conclusiones de este informe son terribles y desesperanzadoras. Dice este informe que, comillas, los instrumentos de política hídrica de Costa Rica son utilizados en su mayoría como referente en las instituciones del sector hídrico, pues no se consideran de carácter vinculante o se desconoce su existencia. También indica este informe que se registran al menos 15 bases de datos generadas en instituciones públicas relativas al recurso hídrico, sin que el MINAE haya implementado el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, establecido en la Política Hídrica Nacional del 2009, que permitiría su integración. Y en cuanto a esas bases de datos, la Contraloría dice algo que es delicadísimo. No todas estas bases de datos están disponibles al público, principalmente por limitaciones de tipo tecnológico y en algunos casos se califica como de acceso restringido. Ojo, qué terrible. ¿Cómo puede ser posible que información tan importante sea de acceso restringido? Es una barbaridad, esto no puede ser en nuestro país. Además, hay que recordar que el documento Política Hídrica Nacional, MINAE de 2009, estableció los objetivos de la sostenibilidad para Costa Rica. El objetivo número 2 dice, comillas, se debe asegurar que prevalezca en el manejo del recurso hídrico los principios precautorio y preventivo para optimizar el beneficio económico, social y ambiental en forma sostenible. Esto no se está cumpliendo. Estos principios están siendo violentados continuamente. Ya lo mencioné anteriormente que a pesar de lo dicho por el SENARA en su informe del 2007 sobre la situación de las aguas subterráneas, los permisos de pozos se siguen dando en toda la zona norte del Valle Central, a sabiendas de que no hay certeza de la situación actual de los mantos acuíferos y el principio precautorio, ¿dónde quedan?, nos preguntamos.
La misma empresa de Servicios Públicos de Heredia dijo en su informe al Consejo Municipal, y lo recuerdo de la vez anterior, de Heredia, que no hay certeza absoluta. Y si no hay certeza, señores, el principio precautorio nos dice que debemos evitar el daño a toda costa. En Costa Rica tenemos 3 instrumentos muy importantes que son: 1, Estrategia para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos MINAE 2005. 2, el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos MINAE 2008. 3, la Política Hídrica Nacional MINAE 2009. Y más recientemente, la Agenda del Agua de Costa Rica 2013. Lo que preocupa es que la Dirección de Aguas del MINAE indicó que dichos instrumentos son utilizados únicamente como referente en las instituciones del sector hídrico, pues no se consideran de carácter vinculante o se desconoce su existencia. Ni qué decir del conflicto de competencias que existe entre el MINAE y el SENARA en el tema de aguas subterráneas, o entre el MINAE y el Ministerio de Salud en materia de control de vertimientos por fuentes puntuales. En cuanto a la rendición de cuentas, el informe dice que no se ha realizado la rendición de cuentas relativa a los avances del manejo del agua hacia la sostenibilidad conforme a los objetivos que en este sentido establece la Política Hídrica Nacional. En cuanto a la participación ciudadana, a pesar de que la Sala Cuarta en el voto 7063-05 se había manifestado en cuanto a la importancia y la necesidad de la participación ciudadana en este tipo de decisiones, el voto indica, comillas, no se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la administración pública, aunque sí, por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección del medio ambiente y que, por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y a la opinión ciudadana. Repito eso, a la intervención y a la opinión ciudadana, que es lo que va a suceder si no tomamos cartas en el asunto acá. En cuanto al uso sostenible del recurso hídrico, el informe de la Contraloría dice que no se han establecido ni regulado por decreto ejecutivo las zonas de regulación a la perforación de pozos ni las zonas de reserva acuífera, según lo establecen los artículos 9 y 10 del decreto ejecutivo 35884. Por otro lado, refiriéndose al canon ambiental por vertidos, que es un instrumento económico de regulación ambiental que se fundamenta en el principio de que quien contamina paga y pretende el objetivo social de alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política. Sin embargo, no se han establecido metas de reducción de la carga contaminante de los cuerpos de agua, según zonas de aplicación. Debe haber asignado al Estado por el canon ambiental por vertido, decreto ejecutivo 34431 del 4 de marzo del 2008. La ausencia de metas de reducción de la carga contaminante impide el cobro gradual del canon ambiental por vertidos. Esta situación restringe la cantidad de recursos disponibles para invertir en proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales domésticas, promover la producción más limpia en fuentes puntuales de vertidos, el monitoreo de fuentes emisoras, financiar gastos de administración del canon y desarrollar actividades de educación ambiental. Esta es una de las razones por las cuales no se han ejecutado 909 millones de colones recaudados mediante este canon. De igual forma sucede con el canon por concepto de aprovechamiento de aguas al respecto. La Secretaría Ejecutiva del SINAC desconoce el detalle de lo financiado con recursos del canon por la falta de un mecanismo que permita consolidar los datos de sus áreas de conservación. Los fines establecidos para el destino de estos recursos son promover y financiar proyectos y acciones para conservar, restaurar, proteger y usar sosteniblemente los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas, parques nacionales, reservas biológicas, operar y mantener las áreas silvestres protegidas en razón del Servicio Ambiental de Protección del Recurso Hídrico, y pagar tierras privadas en áreas silvestres protegidas estatales para consolidar el Servicio Ambiental de Protección del Recurso Hídrico que prestan. Esto es, en resumen, lo que este informe de la Contraloría General de la República nos presenta. Es muy lamentable saber que las políticas hídricas en Costa Rica no solo han tenido desaciertos, sino que a su vez las pocas que existen son desconocidas y desaplicadas o desatendidas. Ahora bien, todo eso es importante para esta Asamblea. Es importante porque aquí hay varios proyectos de ley muy importantes. Uno está ahorita en la Sala Cuarta en consulta, que es la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico. A este es poco lo que se le puede hacer cuando regrese esa consulta. Pero hay otro proyecto de suma importancia al cual ya me he referido en otras intervenciones, y me refiero al proyecto de reforma constitucional para declarar el acceso al agua como un derecho humano. Este proyecto ha encontrado mucha resistencia, especialmente los compañeros del movimiento libertario. Yo quiero hacerles saber
que este proyecto es prioritario para el futuro de nuestras generaciones y para ello quiero que quede claro algunas cosas. Cuando nos referimos al agua como un bien, necesariamente debemos entenderla como un bien de dominio público, pues históricamente el agua ha pertenecido al consumo humano público, a quien tiene sed, a quien la necesita para la vida. Al respecto, la Procuraduría General, en su dictamen C-243-95, ha dicho que con motivo de la entrada en vigencia del Código de Minería, todas las aguas de la República son de dominio público y por ende vienen de Mañales. Más recientemente, en una consulta hecha también a la Procuraduría, reitera lo dicho en una opinión jurídica el 30 de abril. Comillas, nuestro ordenamiento concede a ambos el régimen de dominio público. Si bien la ley de aguas colocó en dos partes separadas, las aguas de los manantiales y las aguas subterráneas. Gracias, señor presidente. Tal vez la compañera Ligia me puede regalar unos 3 minutitos para terminarla. Gracias. No, diputado José Ramírez, el problema es que ya estamos a 30 segundos de la finalización de la sesión. Le quedan